Bienvenidos a este vídeo en el que se muestra el proceso de instalación eléctrica. Aprenderemos sobre la ubicación y los requisitos de la instalación eléctrica, los materiales y herramientas necesarios para su instalación, los pasos principales para su instalación y cómo garantizar que el trabajo se haga de la mejor manera. Para realizar una instalación eléctrica de un tablero domiciliario, primero debemos tener un plano eléctrico e identificar el lugar donde se instalará el tablero. Debemos tener en cuenta que el tablero tenga un fácil acceso y también la altura donde se instalará. Normalmente este tipo de tablero se instalan a 150 centímetros del suelo. Ahora, que ya está listo donde se instalará el tablero eléctrico, vamos a ver cómo sería una instalación monofásica. Más o menos así sería una instalación monofásica. Tenemos el cable fase y el cable neutro, que está representado el rojo como fase y azul como neutro. Aquí dentro de la caja está el medidor y el termomagnético de potencia. Pero eso no lo tocaremos en nada, ya que esto es de la empresa que suministra la energía eléctrica y del cuadro general que te deja la empresa. Deberías traer cables de calibre 6 para que soporte toda la corriente que consume la casa y no tenga problemas a futuro. Eso sería lo básico. Después, si quieres poner cables más gruesos, dependerá del cálculo de cuánto consumirá el domicilio. Aquí tenemos un tablero básico, donde hay un termomagnético principal, un disyuntor diferencial y los termomagnéticos que suministran a diferentes campos, como a las luminarias, tomas de corriente y cocina. Todos acompañado con otro cable de tierra. Para saber cuál es la función que tiene los colores de los cables, aquí tenemos una tabla donde cada país tiene sus propias normas de colores. Pero en términos generales, casi todos los países lo usan los mismos colores. En fase, línea viva o contención, normalmente son estos colores, como rojo, negro y marrón. En neutro tenemos celeste o azul, blanco y plomo. En tierra tenemos cable pelado de cobre, verde, o también puede ser cable verde con amarillo. Pero antes de usar el tipo de cable, se debería verificar las normas y estándares que tiene tu país, así generalizar el orden de los cables y no tener confusiones para otros electricistas que pueden hacer el mantenimiento. Ahora veremos la instalación del cableado en un tablero eléctrico básico. Para hacer la instalación correctamente, se debe seguir el orden de los cables y que sea continuo. Por ejemplo, entra azul y sale azul, y si entra marrón también tiene que ser marrón. Así evitarás confusiones. Y si no, estarías yendo contra los estándares y normas impuestos de tu país. En cuanto a las capacidades de la llave termomagnética y el diferencial, tenemos que tener en cuenta cuánto es el consumo general de corriente de la casa. Y así, identificar la capacidad máxima de corriente que controlará. Más adelante, daré cuál es la fórmula para calcular el consumo de la corriente A en los termomagnéticos que controlan diferentes campos. Es lo mismo, se debe calcular el consumo de los aparatos instalados. Normalmente, se usan un termomagnético de 16 amperios para las luminarias y de 24 amperios para las tomas. Esta instalación lo hacen de la siguiente manera: usando un método llamado guirnalda, o usando un peine eléctrico que se muestra aquí, donde las dos puntas van en los bornes del interruptor magnético, quedando de esta manera. Un peine eléctrico por dentro no es más de dos pines de cobre que se conectan entre sí. Uno que conecta la línea fase y la otra que conecta la línea neutro. Pero la mejor opción para hacer las conexiones es lo de la conexión peine.
Porque por norma, la conexión en guirnalda no está permitido. Una de las razones es esto. En cada punto de conexión la corriente se suma y eleva la corriente. Y a su vez calor. Es por eso que las llaves terminan de esta manera. Fundidos. Ahora lo que nos falta saber es el calibre de los cables que vamos a necesitar para cada circuito. Para esto necesitamos saber la cantidad de amperios de los aparatos de cada circuito. Y esto lo hallamos con la fórmula de Watts, que dice que la corriente es igual a la potencia entre el voltaje. Y la potencia la vamos a encontrar en todos los aparatos. Por ejemplo en esta bombilla, que tiene un consumo de 15 watts hora. Y el voltaje es el de tu país. Puede ser de 110 o de 220 voltios. Aquí tienes una tabla de cables con sus respectivos calibres. Te puedes guiar con esto de qué tipo de cable es lo ideal para ti. Y así tener una instalación segura y duradera. También esto te ayudará a elegir el tipo de llave termomagnética que instalarás para tu protección.